Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos hoy a su programa La Juventud Habla, donde estamos tocando unos temas interesantísimos, unos temas importantes y como se dice en el argot popular, estamos metiendo el dedo en la llaga. Qué bueno saber la opinión de los jóvenes con referente a todo lo que sucede alrededor de ellos y que de alguna manera les va a marcar el futuro. Recordemos que ellos son los que van a manejar el mundo de aquí en adelante, esta nueva generación. ¿Qué tan preparados están? ¿Cómo están tomando la vida? En lo que tiene que ver en la sexualidad, en la educación, en la religión, en la política, en los valores. ¿Cómo van a ser ellos como padres el día de mañana? Y nosotros, la responsabilidad de nosotros como adultos, ¿qué tanto estamos influyendo en esa formación que están recibiendo ellos? No solo a nivel de los padres de familia, sino también en los colegios. Esperamos que hasta este momento los temas que nosotros hemos tocado aquí en La Juventud Habla hayan hecho un aporte importante, no solo a ustedes como estudiantes, como padres de familia, sino también a la sociedad misma. ¿Y qué significa de cuánto tenemos que reevaluar con referente a lo que nosotros hemos tocado? Estoy un poquito hoy como político y estoy un poquito fuerte. Lo primero que todo, permitan saludar allá a la gente que está viéndonos en el canal 22, que nos entrelazan con nosotros y permiten que nos vean hacia el lado de Jumbo. Que hagan un saludo muy especial para todos ellos. También a nuestros televidentes habituales, a Germán y Adela, al dueto borinqueño de Alfonso Ramírez, a Karen, que debe estar allá en sintonía, y a María Fernanda, que no se pierden La Juventud Habla. Pero primero que todo, un saludo muy especial a mis compañeros de SEC, que están aquí también haciendo su aporte. Primero comenzamos con las damas. Natalia, muy buenas tardes y bienvenida de nuevo a La Juventud Habla. Bueno, muy buenas tardes, Giovanni, y buenas tardes a todos los televidentes. Pues nuevamente aquí en el programa, dichosa, y espero que el tema que tenemos para el día de hoy les guste mucho. De los temas que nosotros hemos hablado, Natalia, de pronto que tú sientas que es el tema que ha llegado y que de alguna manera ha calado, que usted siente que ha sido importantísimo lo que hemos tocado aquí en La Juventud Habla. Yo creo que es la parte de la sexualidad, ya que es un tema que hoy día pues nos ahunda y que hoy día para los jóvenes se les hace tan normal, pero que en realidad no es así y que trae consecuencias aparte. Bueno, esas son unas palabras muy inteligentes de esta niña. Ahora vamos a hablar con Brian. Brian, muy buenas tardes. Buenas tardes, Giovanni, mi amigo Giovanni, de nuevo aquí con usted. Y pues, como todo, siempre hablar de esos temas tan interesantes que creo que nos ha pasado, el bullying, vamos a hablar hoy, ¿no? Que creo que nos ha pasado a muchas personas en el colegio. De los temas, la misma pregunta que le decía yo ahora a Natalia, de todos los temas que nosotros hemos tocado, ¿cuál te parece que ha sido como el más impacto y que vale la pena de pronto más adelante ahondar en ese mismo problema, en esa misma temática? Yo creo que el de la drogadicción. Fue un tema que vimos no tan a fondo, pero pues creo que como dijimos ese día, hacer algo como más, que se vea más, algo más fuerte, ¿no? Más profundo. Bueno, ya les recuerdo a ustedes la línea de participación al 558-5292, a las personas que de pronto quieran opinar o quieran emitir un concepto del tema que vamos a tocar el día de hoy. Y vamos a comenzar con un tema difícil, de mucha actualidad y que de alguna manera es un fenómeno que se ha ido acrecentando y que poco a poco ha ido ganando espacio y que generalmente no se puede decir que ni siquiera es la ley del más fuerte, sino que es la ley del que quiere sobrellevar a otro, pero en compinchado o cometiendo una serie de actos que siempre van en contra de la persona más calmada y más tranquila. Y es lo que tiene que ver con el matoneo. ¿Qué sabe de pronto Brian del matoneo? Más o menos a su percepción como estudiante. Bueno, así es, Giovanni, como lo acabas de decir, eso es todos los problemas que te pueden hacer pasar una o un grupo de personas dentro de un salón. Desde burlas, desde maltrato, recochas pesadas, porque no siempre no es la misma recocha, ¿no? Algo así. Natalia, ¿tendrá algo que ver la ley del más fuerte? ¿O qué considera usted que tiene algo que ver en eso que está sucediendo del matoneo o el bullying, creo que es que le llaman ahora? El bullying. ¿Cuál puede ser tu percepción? Bueno, Giovanni, yo creo que eso es como un tema de competencia. Hay jóvenes que se creen más que otros o que quieren sobrepasar por encima de otros. Entonces tienden a tener estos actos de abuso o acoso, como se dice
normalmente. Estas personas tratan de hacer como intimidar a otros muchachos o otros niños para hacerlos sentir inferiores a ellos, como para que ellos saquen el pecho y dejar a los otros por el piso. Y no solamente por medio de burlas, también por medio de ignorancia. Y el abuso no es solamente pues verbal, a veces psicológico y hasta físico, porque llegan a afectar a las personas. Por ejemplo, cuando por quitarles algo las golpean, o simplemente por rabia pasan y lo chocan, o simplemente empieza un problema cuando yo te quito un lápiz, o simplemente no me gusta tu forma de ser. O mira que estuve averiguando, y también este acto del bullying se da por a veces envidia, personas que digamos yo no quiero estar contigo, entonces yo difamo de vos, yo hablo mal de vos para que otras personas te tengan en un mal concepto y no quieran estar contigo. En mi época yo recuerdo que uno generalmente se le hacía al que era el más inteligente para que le ayudara y le copiara. Hoy en día, al que es más inteligente es más perseguido hoy en día, ¿o no? Con el matoneo. ¿O no tenés esa percepción, Brian? Pues personalmente creo que sí. Siempre la montamos al que hace las tareas, al que lleva su uniforme bien puesto, al que la mamá todavía se preocupa por él, ¿sí me entiende? Sí, yo creo que a estas personas tienden mucho a montársela, como dicen. Nosotros hablábamos ahora extra cámara con Natalia y llegamos de pronto a la conclusión, me dice Natalia a mí que puede ser a veces por envidia, pero yo pienso, ¿el entorno familiar tendrá mucho que ver con esto? Claramente, Giovanni, obviamente. A veces hay niños que uno los ve y dice que tan cansones, que son hiperactivos, pero en realidad son niños que son así o tratan de llamar la atención porque en su casa no han tenido como ese amor, ese cariño. Y entonces ellos se desprenden ya con otras personas, ¿cierto? Por ejemplo, en la casa los agreden físicamente o los gritan o por cualquier cosa están encima de ellos. Entonces esto los reprime a ellos, ¿cierto? Y hacen que esta rabia que sienten y no pueden explotar en la casa, la desaten afuera. O a veces también es porque en el colegio o así, las personas, los mismos estudiantes o en la calle los intimidan y crean en ellos como ese temor. Y mira que lo que dice ella de verdad es importante porque muchas veces llevamos problemas de la casa, por ejemplo, cómo nuestros padres se comportan con nuestras madres, ¿no? La patanería, la grosería, y es verdad lo que dice que muchas veces el entorno en la casa hace que llevemos las cosas al colegio. ¿Es bueno el silencio cuando suceden estos casos en los colegios o hay que denunciarlo? No, pues claramente, Giovanni, hay que denunciarlo. Porque mira que también, como decía Brian, sí me ha tocado ver casos en que los jóvenes tienen problemas en sus casas. No solo porque haya maltrato intrafamiliar, sino también porque, digamos, los padres son alcohólicos, drogadictos, o simplemente el hecho de que, por ejemplo, hoy día la juventud o las muchachas jóvenes son las que más tienen hijos. Obviamente son personas o niñas que no tienen tanta experiencia para criar a un ser humano, ¿cierto? Entonces lo hacen de la manera incorrecta y todo lo hacen en base al maltrato, a los insultos o a los madrazos, como se dice. Entonces esto crea en los niños, como te decía antes, resentimiento, temor, y hacen que exploten eso ya afuera. Bueno, entonces yo preguntaría una cosa, Brian, entonces ¿dónde queda la responsabilidad de los padres que deben de darle una formación a los hijos? ¿Dónde queda eso? No sé, yo creo que eso es como falta de carácter y autoridad además de un padre, ¿no? Mire, yo conocí un caso, y eso salió por la televisión, en que la niña parecía ser que ella era la que lideraba estas pandillas en los colegios, y entonces agrede a otra niña. Viene el papá de la niña agredida a reclamarle y el papá de la agresora con un bisturí atacó al señor. Entonces pregunta uno, ¿el fenómeno es familiar o el fenómeno se presenta porque el niño está reprimido? ¿O es lo que le reflejan en la casa? La ley es más fuerte, ¿no? Digo que mira, hay muchos... Yo he visto muchas veces que digamos llega un niño golpeado a la casa y que le responde a la mamá, no te dejes pegar, vos también le tenés que dar. Sí, he visto muchos casos y yo creo que también es la falla, ¿no? No creo que siempre violencia con violencia no es la solución. Ha sucedido casos que hay gente que aunque no siendo violenta, pero se forma el convito en el colegio
que son los que mandan y la gente finalmente termina adheriéndose a ellos para no ser víctima? ¿Sí pasa eso o no? Sí, Giovanni. Mira que lo que usted decía me parece muy importante y es que los jóvenes cuando están acompañados de otros se sienten como más fuertes, ¿cierto? Como que esa compañía fuera su respaldo, entonces sienten como que nada puede con ellos, o que si me cogen a mí, entonces no me cogen solos, ¿cierto? Entonces esto hace que ellos se vuelvan como más tirados. Bueno, yo pienso una cosa y no sé, usted tiene más experiencia que yo en el manejo, no me refiero porque ustedes sean así, sino que viven en un entorno en los colegios. Yo pienso que puede estar influyendo hoy en día las tendencias de los equipos donde se han formado las tardes barras bravas. Se ha podido notar que de pronto los que lideran el bullying en los colegios generalmente pertenecen a esas barras bravas, ¿o no? No, no creo. No creo que eso tenga que ver con las barras bravas. Creo que es un caso aparte porque muchas veces el bullying se trata es de la recocha pesada. Porque creo que a más de uno, o a quien no le han hecho la empanada, o a quien no lo han saneado en el salón, ¿sí me entienden? Más que todo es eso, pero no tiene que ver nada con los equipos. ¿Y cuando hay robos? También, Giovanni. Porque es que eso es lo otro, a veces no es solo la chanza pesada. Miren, nosotros veamos aquí, dice, esto tiene que ver con burlas, bromas pesadas, ignorar deliberadamente, ataques personales. Y muchos de los casos, dice aquí, en lo que vimos ahora por internet, se forman pandillas. O sea que eso significa que a veces en los colegios se sectorizan. Tú perteneces a este grupo y tú perteneces al grupo, ¿o no sucede eso? Eso es verdad, siempre, mire, usted siempre en un salón va a ver los quietos a un lado, los recocheros y los estudiosos, como se dice, ¿no? Y mira que muchas veces yo fui víctima del bullying en primaria, porque me quitaban mi lonchera, me pegaban y todo, ¿no? Pero mira que ya en secundaria vos si vos de ambiente te reunís al parche de la recocha, y como también para que no te cojan de distraer. Entonces... Pero así no participe dentro de eso, sí. O hay que participar, hay que agredir, o hay que burlarse, o hay que mofarse de la persona, o no necesariamente. Pues mire que en ocasiones sí, Giovanni, porque yo he visto, por ejemplo, muchachos que están pues en estas recochas, pues que ellos lo ven así, como una simple recocha, una simple burla, o un simple apodo, es jodiendo. Pero depende de cómo lo tome la persona, ¿cierto? La persona que está siendo agredida, por decirlo así. Y mire que sí va en parte mucho que usted tenga que ver con estos actos. ¿Por qué? Porque cuando usted está en medio del grupo, como para usted tratar de pertenecer a él, usted trata de hacer cosas que realmente usted no haría. En condiciones normales. Exactamente, por ser aceptado en ese grupo, ¿cierto? Digamos, a veces usted dice, ay, pero así le ve que es joda, no, me molestando, eso es chanza. Hasta que al final terminan convenciendo a la persona y termina realizando tal cosa. Yo haría esta pregunta, y eso la pregunta sería también para el televidente, para el profesor, para el de la casa, el padre de familia. ¿Qué se están haciendo en los colegios? ¿En tu colegio se han tomado medidas contra eso o no? ¿O eso simplemente se hace como que no existiera? Pues mira que, como te dije ahorita, digo que en primaria pues se lleva más, digo que el caso se lleva como más cuando siempre que le pegan a un niño pues mandan a llamar al papá y toda la cuestión, y siempre como para aconsejar al pelado. Ahora ya grande no, digo que, y mira que uno no pone quejas, hay mucha gente que es muy, pues no sé si masoquista o tolerante o paciente, que se aguanta muchas veces esta recocha. No, y mira, Brian, que yo he notado que los muchachos a veces no ponen quejas para que no lo molesten, ¿cierto? Como por ejemplo, si es que sean masoquistas, que les hacen una vez y no acusan, sino que dejan que les sigan y les sigan. ¿O será físico miedo? No físico miedo, pues sí, como temor a la burla de los demás, que le digan, pero él pone quejas, vos sos un sapo. Oye, pues si no, que es así, entonces los jóvenes se dejan intimidar. Pero ¿se ha llegado a pasar que alguien reaccione y se defienda y lleguen a unos puntos inimaginables de agresión o no? Pues, o generalmente la gente se aguanta. Yo digo que la gente que siempre, estamos hablando de pelados, ¿no? Que el que siempre se defiende y el que como quien dice no está a gusto con lo que le hacen dentro del salón, son los pelados que no se meten con nadie, digamos en este caso los estudiosos, ¿sí me entiendes? Los pilosos. Y no, pues
O sea que nunca estos temas se tratan de frente en los colegios. No sé, Giovanni, mira que sí. A veces, como decía Brian, los estudiantes que son como los quieticos, los que no se meten con nadie, a veces los estudiantes no lo hacen por mal, tratan como de recocharlos, molestarlos, pero como para que se metan al ambiente y se integren más. Pero como te decía anteriormente, esto depende de cómo lo tome la persona que está siendo, digámoslo así, afectada, ¿cierto? Porque puede que lo tome bien como, ay, tan chévere, sí, se unen hasta ahí, se socializan. Pero hay otros que lo toman como si fuera una burla, como, ah, se me están molestando. Entonces, a veces reaccionan hasta con groserías porque lo toman a mal. Esa es la reacción. Y pues ya en el peor de los casos, hasta levantan la mano y, bueno, ¿y entonces qué? ¿Entendés? Es que ahí es el punto. Yo hago esta pregunta y lo miro con preocupación. ¿Hasta dónde va a llegar esto, Brian? Pues, no sé hasta dónde. Es que eso es dependiendo, como te digo, todo tiene un punto, ¿no? Muchas veces hay gente muy pasada, hay gente que se pasa con todo lo que hace. Sí, exactamente. Mira que a veces uno le da la confianza a una persona como para entrar para uno entrar al ambiente y todo, pero como dice el dicho, uno le da la mano y se toman el brazo. Entonces Ahí ya es el creen, punto. exactamente, ya creen que porque uno le brinda una pequeña confianza como para entrar al ambiente, ya lo toman más a fondo y llegan hasta un punto que lo afectan a uno verdaderamente, le dan en el punto a uno por el punto débil, como se dice, y ahí es donde uno explota y no mide las consecuencias. Pero viene algo más grave, Brian y Natalia, y es cuando ya la gente se mete al cinto o un cuchillo o una navaja o un arma de fuego para defenderse. Entonces mire que ya esto está tomando unas dimensiones incontrolables. ¿Y cuántas veces sucede? Yo no me meto con Julano porque Julano ya anda armado. Y viene una situación. Entonces la pregunta, ¿qué hacen los colegios? ¿Usted qué le sugeriría a los colegios para atacar Mira, ese digo tema? que para atacar eso viene desde la infancia, desde primaria, ¿sí me entiendes? Y no solo por eso, sino que, como decía mi compañera, puede causar problemas psicológicos, ¿sí me entiendes? Que vas creciendo y vas creciendo, y tu mentalidad siempre es como o te llevas todo ese rencor de que siempre te trataron mal y así vas a actuar más adelante. Exactamente, Giovanni. Mira, Brian me gusta mucho lo que dice. Desde chiquitos usted puede haber sido víctima de estos agresores, ¿cierto? Y entonces a usted era el que lo intimidaban, el que lo trataban mal. Y entonces esto, junto con lo que mencionaba anteriormente, de los problemas intrafamiliares, de la violencia intrafamiliar más bien, esto crea como un rencor y un resentimiento en su corazón y ganas de venganza hacia esas personas que le han agredido a usted, ¿cierto? Entonces ya va creciendo como con esa rabia y ya como que ahorita sí no me dejo. Y mire, Giovanni, que lamentablemente esta situación no es solo en los colegios, sino también, pues, lamentablemente, yo vivo en un barrio, pues, que es muy peligroso, y más ahora que está como en su época, por decirlo así. Y hoy día los muchachos hasta de 10 años son niños, y da pesar que estén en la calle ya con una navaja, con un cuchillo, buscando a personas para agredir. Mire que es que estamos hablando de una juventud que se está criando con violencia. Pero bueno, vamos a un corte de comerciales y ya regresamos en este tema interesante de La Juventud Habla, para que usted, amigo televidente, se dé cuenta qué es lo que piensan estos jóvenes, cuál es su concepto y su forma de ver las cosas, y que de alguna manera haga un aporte muy importante para mejorar si estas situaciones están ocurriendo en casa o en nuestros colegios. Buenos días. Vengo a leerte tus derechos. ¿Mis qué? Todos hemos nacido libres e iguales. No discrimines. Tienes el derecho a la vida. Tienes el derecho a la vida y a vivir en libertad y a salvo. Tienes el derecho a la educación. Tienes el derecho a tus propias posesiones. Tienes el derecho a la seguridad social. Tienes el derecho a jugar. Tienes derecho a la democracia. Tienes derecho al asilo. Tienes el derecho de tomar responsabilidad. Y nadie puede quitarte estos derechos y libertades. ¿Por qué haces esto? Tienes derecho a saber.
Decían ¿Que borracho? o con cocaína. Sí seríamos amigos. Decían que con metanfetaminas pasaría mis exámenes. Que inhalar pegamento no sería un problema. Totalmente seguros. La fiesta nunca acaba. Decían que la heroína sería el viaje de mi vida. Me ayudaría a olvidar mis problemas. Dijo que siempre me amaría si fumaba crack con él. Decían que la primera dosis no me atraparía. Decían que el Ritalin me ayudaría a concentrarme. Decían que la marihuana no te lleva a drogas más fuertes. Mentía. Descubre la verdad de las drogas. Vidasindrogas.org. Vidasindrogas.org. Creo en la naturaleza. Yo creo en el espíritu. Creo en la confianza. La belleza. Creo en mi mami. Helado de fresa. La música. Chocolate. Creo en... caricaturas. Ser honesto contigo mismo. Yo creo en Santa Claus. Pues en los ovnis. Creo en lo que quiero. Creo en mí mismo. Creo en mí misma. Creo en la paz. Daylight come and me don't want go home. Jason Derulo. Ya saben que nos pueden seguir por www.canal2.com.co. La gente que quiera de pronto avisarle a la familia que tengan en el exterior o los que nos quieran ver en otras ciudades de Colombia, pueden hacerlo por medio de la red de internet. Estamos modernizados y es importante este tema que estamos tocando, que no solo compete a lo que es a nivel de Cali, esto es un fenómeno que podemos decir mundial, porque por ahí leíamos ahora que esto tiene una tendencia a unos comienzos en Holanda y luego ya en Inglaterra se ha ido generalizando y mire, ya llegaron acá a nuestras ciudades, aquí en lo que es Latinoamérica, y entonces esto es un fenómeno preocupante. Ya saben, línea de participación al 558-5292. En tu tiempo decías que en tu tiempo de estudiante de primaria fuiste víctima. ¿Cómo manejas ahora esa tendencia para que no te agredan? Porque si eres un hombre estudioso y hasta yo te conozco, es un hombre muy juicioso, entonces ¿cómo hace? Yo digo que ser muy tolerante, aguantarse mucho a esas personas. Y mira que ahora ya con el tiempo te va a dar todo igual. Y mira que esa es la mejor manera. Yo digo que muchas veces en la casa también te dicen, no le pares bolas a los que te joden. Digo que así fue que ahorita hasta... Pues yo no soy victimario, ¿no? Pero me uno la recocha. Pero sé recochar, ¿sí me entiende? Digamos que es como una manera de protegerse. No, no tanto. Pero pues, o sea, yo personalmente sé aguantarme un poco y seguir un poquito el estilo, ser un poquito más bacano. Porque no siempre es de ser el serio y estar ahí pendiente de tus notas y pegarte a... No, siempre hay que salirse del contexto, ¿sí me entiende? Como dicen los abuelos, ni mucho que queme el santo, ni poco que no lo alumbre. En nuestra época uno admiraba mucho a la persona inteligente. Uno en su época, al piloso, al buen estudiante, uno sentía admiración. Porque hoy en día esa persona la rechaza. No, Giovanni, no es que la rechacen, exactamente, sino que
la persona que es como más centrada o más juiciosa o más inteligente, por decirlo así, es una persona que es centrada, sabe de dónde viene, para dónde va, sabe lo que quiere. Entonces no se socializa tanto con los demás compañeros. En cambio, hay otros compañeros que son como más liberalistas, son como más relajados, por decirlo así. O sea, no dejan a un lado sus estudios, pero tampoco le dan tanta importancia, tanta prioridad, sino que también puede haber un lado para la recocha, la chanza, obviamente sanamente. Y como decía Brian, pues yo también tengo un caso particular, a mí me molestaba mucho de niña. Por ejemplo, yo iba peinada y me arrancaban las uñas, me jalaban el pelo y me empujaban. Entonces ya cuando uno crece, uno le deja de dar importancia a eso. Y en mi caso, por ejemplo, uno que fue como víctima de esto, yo lo veo de otra forma. Yo lo veo como, por ejemplo, cuando yo veo que molesta a un niño, a mí no me gusta. Y yo trato como de involucrarme ahí para evitarlo. ¿Por qué? Porque si uno ya pasó por eso, uno sabe lo que siente y no quiere que otra persona pase por lo mismo. Bueno, un ejemplo. ¿Y quién dice que los recocheros no somos inteligentes? Mira, digamos, en el grupo yo tengo yo también me socialicé con la recocha, ¿sí me entiendes? Y hay manes que la tienen clara, ¿sí me entiendes? Les gusta también su estudio y a la hora de un examen es el que vos decís que lo pierde y mentiras que lo saca adelante, ¿sí me entiendes? Yo no digo que solo el que está quietico es el que el más pila, sino que hay mucha gente que... Pero bueno, Brian, ¿y qué pasa cuando se le escuela el violento? El que sí quiere agredir, el que sí quiere atracar, el que sí te quiere decir, bueno, me das lo que traes o no. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Porque es que cuando no hay límites, se puede caer en esos excesos, ¿o no? No, pues digo que ya gente también... Pues mira que es algo silencioso, pero se da. Viene muchas veces no, ahorita hubo un caso en el Nuevo Latir, en este nuevo colegio que hay por ahí, que colocaban ahí en el distrito, y que iba saliendo un pelado y que lo apuñaló el otro compañero, no sé, una disputa, no sé qué. Entonces, mire, son cosas que se pueden desbordar. Yo, por ejemplo, manejo esta teoría y yo quiero saber el concepto de cada uno de ustedes. A mí cuando la gente habla de ser sapo, yo pienso de que ese término de sapo significa ser cómplice. Entonces, yo siempre me he preguntado, ¿por qué ante el que es malo uno tiene que convertirse en un cómplice? Es que ser sapo no significa que yo tenga que comulgar con el malandro. ¿Qué piensa? Bueno, Giovanni, pues la verdad, yo ella es que no me quedo callada. Gústele al que no le guste. Cuando yo veo que algo está mal o están haciendo algo de mal gusto, pues obviamente yo primero hablo con los compañeros y les digo, bueno, pues, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué están haciendo tal cosa? Hay veces ya reaccionan de otra forma, ay, no, ahorita de aquí no te metas. A mí no me importa realmente. Si yo sé que la cosa está mal, yo voy y hablo con una persona que pueda controlar el asunto. Porque yo pienso que yo al quedarme callada, yo sé que algo está mal y que lo que están haciendo puede afectar a otra persona, yo estoy siendo parte de este acto, porque estoy siendo cómplice de lo que están haciendo. Pero ¿no sería bueno comenzar desde ahora, Brian y amigos televidentes, a cambiar ese concepto de que el sapo es el que tiene que comulgar con el malandro y tiene que acolitarlo? ¿Por qué no cambiar desde ahora ese concepto? Y ahí vamos a comenzar a ganar espacio, ¿o no, Brian? Pues sí, así vemos los pelados. No, pues que eso no solo se maneja a nivel de ustedes, es que es a nivel general. Aquí ser sapo es comulgar con el malo, con el que robó, con el que asesinó. Entonces, seamos sapos en las cosas buenas, ¿o no? Lo que pasa es que también, digamos, por miedo, así como decís, en la sociedad muchas veces uno ve lo que está pasando en el barrio. ¿Cuántas veces no vemos quién es el que vende el vicio? Sabemos quién es el que vende el vicio y por miedo no denunciamos. O sabemos quién es el que está delinquiendo y todo el cuento y nos tiene azotado el barrio y por miedo no denunciamos. Yo pienso que es que ser tan permisivos, el no crear reglas, el no ser firmes, está permitiendo todo esto. Porque es que cuando los profesores ejercían su autoridad y donde se sentía un respeto hacia esa persona que estaba formando, las cosas marchaban mejor. ¿O no, Natalia? ¿Se ha perdido ese respeto? Sí, Gianni, ha perdido mucho el respeto.
Tanto que ya hasta los alumnos le pegan a los profesores. ¡Mire! Sí, se levanta. Mire, por ejemplo, Joanny, en mi caso no, en el caso de mi hermanito, sí. Hay un profesor pues que realmente sí se la tiene montada, porque hoy día yo he visto que los profesores involucran mucho lo personal con lo profesional, y entonces ya salen de base de lo que realmente tienen que hacer, ¿cierto? Por ejemplo, mi hermanito tenía un profesor de que el estudiante, él le puso una mala nota, o sea, y él creía que se merecía más por el trabajo que había hecho. Entonces el niño le dijo, pues que profesor, que súbame la nota que yo me merezco más. Y el profesor le dijo, ah, no, y entonces ¿qué? El muchacho, entonces relájate que yo te traigo a mi gente, fue en el habladito. Sí, sí, entonces sí. El profesor dijo, pues que vos tenés gente, yo también tengo mi gente, tráela aquí. Y entonces hasta ya empezaron a mentar madres, ahí como se dice, y o sea, horrible, horrible que ya los estudiantes irrespetan a los maestros, y no solamente eso, sino que también los profesores se le miden a esto. Yo creo que lo hacemos siempre para quedar bien en el salón. Pero terrible, porque es que vamos a ponerlo dentro de este contexto. Ustedes el día de mañana van a ser padres de familias. Y si ahorita con esta generación se está viendo, entonces ¿qué va a pasar con la generación de ustedes? Ahí es donde hay que poner el dedo en la llaga. Entonces va a llegar un momento, y para mí, este despelote se ha formado desde el momento en que ya no se permite el corregir o el castigar. Bueno, Joanny, yo creo que lo que pasa es, antes los padres, nuestros padres, eran como más explotados, por decirlo así, o ellos tenían que trabajar para ganársela, ¿cierto? Entonces ellos crecieron a base como de maltrato, usted tiene que trabajar, lo que usted quiera se lo gana, o el juguete, como se dice vulgarmente, y les pegaban y tiene que trabajar, y bueno, me marcha derechito, usted no va para allá y no se mete para allá. Y ellos marchaban derechito. Ahorita con el cuento de que la libertad y que usted ya no me puede pegar y que los derechos humanos, la gente como que se desvía de lo que realmente se trata de hacer, ¿cierto? Obviamente respetar nuestros derechos, pero nosotros no pasar por alto de ellos. O sea, no salirnos del límite, ¿cierto? Porque el hecho de que se nos respete a nosotros nuestros derechos, nosotros ya lo tomamos como, ya nos tomamos como un libertinaje. Bueno, si yo le pego a él, él no me puede hacer nada porque yo soy menor de edad. Pero mire algo preocupante, Brian, y es cuando ya se están perdiendo esos valores y finalmente hoy los agresores son los jóvenes, porque es que infinidad de casos donde los jóvenes maltratan a la mamá o al papá, los insultan o físicamente. ¿Eso se llama degradación o no? Obvio. Digo que los padres tienen que ver más autoridad, tienen que tener claro y como decía mi compañera antes, digo que esa es la respuesta, la única respuesta, porque miren, el ejemplo está claro. ¿Qué más de un papá no le dice a uno que antes las cosas eran distintas? Que te ponían a marchar y era firmes con tus papás, ahorita uno se los pasa por la galleta, ¿sí me entiendes? Porque mire... Disculpa, y como le decía antes, que nosotros, como te decía, nosotros no queremos que otros sientan lo que nosotros ya sentimos. Entonces yo creo que eso también lo piensan los padres. Yo creo que ellos piensan de esta manera: si yo pasé por esto, si a mí me pegaban, si a mí me maltrataban para hacer tal cosa, entonces yo no quiero que mi hijo pase por lo mismo, ¿cierto? Pero ya lo toman como otra forma, porque ya se salen de ese límite. Por yo decir, no, yo no quiero maltratar a mi hijo, porque yo sé cómo se siente, mi papá me trataba así, o mi mamá, entonces ya le dan como más libertad. Y nosotros de jóvenes no la tomamos como que demasiado. Para mí, y no sé cómo la toma la gente, es un acto de irresponsabilidad de uno como padre no darle una formación adecuada a sus hijos y finalmente terminar de pronto educando un delincuente o un satánico o un psicópata. Yo he conversado con muchas personas de mi generación y les voy a contar algo. Las palabras es: si a mí no me hubieran dado el garrote que me dieron, yo sería hoy en día un delincuente. Mira lo que dice: yo recibí lo que me merecí. Finalmente, cuando ya la persona entra en una etapa de su vida donde se da cuenta que toda esa formación y que tú decías, se le enseña los valores de que todo en la vida cuesta y nada es regalado. Finalmente, esta generación nació con unos valores. Entonces la pregunta es, Brian, si en la forma en que hoy en día se le está dando una educación a ustedes los jóvenes,
y la cosa va por el mal camino, porque yo en mi época jamás escuché que el hijo agredía al papá y hoy en día eso es así. Uno ni siquiera le levantaba la voz al padre. Entonces uno pregunta, ¿está buena la educación hoy en día que están recibiendo ustedes? No está buena la educación. Obviamente no, Giovanni, pero mire que esto también es como por parte y parte, porque los padres no quieren que nosotros seamos sometidos a las cosas que nos prácticamente obligan a hacer, pero como le decía antes, nosotros les cedemos los límites, nosotros nos pasamos, nosotros, como le digo, nosotros irrespetamos, por decirlo así, o nos pasamos o sea, nos tomamos mucho la confianza. Raya, el límite. Exactamente. Nos tomamos como a mucho la confianza y nos pasamos, o sea, y ahí es donde llegamos a cometer todas estas cosas. Bueno, en conclusión, primero que todo, gracias al Todopoderoso por permitirnos estar hoy en vivo y en directo aquí por el 2, el canal de nuestra gente con La Juventud Habla. Esperamos de todo corazón que a las personas que hayan podido ver este programa les haya servido de algo y de reflexión. Esto como va muy mal. No solo dicho por una persona adulta, sino también en conclusión por dos jóvenes muy inteligentes. Muchas gracias a mis amigos del máster, a Omar, a Jorge, a Fernanda, aquí a mi compañero de cámara, que con mucho cariño nos está facilitando y está permitiendo que llegamos a todos ustedes. Muchas gracias, Natalia. Bueno, Giovanni, muchas gracias. De verdad, me gusta estar aquí, me gusta compartir mis pensamientos, mis conceptos, para que así ustedes lo puedan comparar y también tomar lo que nosotros hablamos como un consejo para que veamos realmente lo que estamos haciendo. Muchas gracias, Brian. Bueno, Giovanni, otra vez más aquí, espero también el otro programa acompañarlo y pues un saludo ahí a mi mamá, que la quiero mucho. Bueno, eso ha sido por hoy. Lo esperamos el próximo martes con otro tema muy interesante en Aquí, La Juventud Habla.